Estimados hermanos, el tema de esta tarde es la salvación de Dios el Padre. Al anunciar el Evangelio de salvación de Dios en Cristo, solemos decir, cree en Cristo y serás salvo, o Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Todo esto es muy importante, pues solo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero todo eso, a pesar de ser muy cierto e importante, puede llevarnos a olvidar otras cosas igualmente ciertas e importantes. Uno de los textos más usados para hablar de la salvación es Juan 3:16. Este dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto dice que la salvación es una obra tanto de Dios el Padre como del Hijo. De tal manera amó Dios, aquí se refiere al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. Por tanto, en este texto se nos habla del Padre que amó al mundo dando al Hijo. Por tanto, este texto nos habla de la salvación como una obra de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Es por eso que queremos hablar en esta tarde del papel del Padre en la salvación. Pero antes, recordemos que en cultos anteriores hemos hablado de dos cosas muy importantes sobre la salvación. La primera es que la Biblia habla de la existencia de un único y solo Dios, que es una unidad conjunta de tres personas. Hablar de tres personas para referirnos a Dios
de tres personas divinas no es hablar de tres dioses. La Biblia dice que hay un único y solo Dios vivo y verdadero, cuyo nombre es Jehová. Dice Isaías 45, 5 al 7 y 21 al 22, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, no hay más que yo, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios, y no hay más. En ese Dios, que es una unidad conjunta, subsisten tres personas de las que la Biblia dice que cada una es Dios. En 1 Corintios 1:3 dice Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. En Juan 1:1 se dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Hechos 5:3 al 4, Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por tanto, según estos tres textos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estas tres personas conforman a un único y solo Dios. Dice Jesús en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice primera de Juan 5:7 que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En definitiva, Dios es una unidad conjunta de las muchas de las que nos habla la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 1:5 dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es una unidad conjunta. Un día está compuesto de una tarde y de una mañana. Dice Génesis 1:26 al 27 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí encontramos en este texto dos unidades conjuntas. La primera, referida a Dios. Dijo Dios en singular, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, plural de nuevo, conforme a nuestra semejanza, plural de nuevo. Por tanto, el Dios singular, el único y solo Dios, cuando habla de sí mismo, habla en plural. ¿Por qué? Porque ese único y solo Dios está compuesto de tres personas. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también en este texto al final se habla de otra unidad compuesta. Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. El hombre hecho por Dios, ese único y solo hombre hecho por Dios, estaba conformado por el varón y la hembra. De nuevo, una unidad conjunta. Pero hay más casos en la Biblia. Dice Dios en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es una unidad. Un matrimonio está conformado por un hombre y una mujer. Por tanto, de nuevo, una unidad conjunta. En 1 Corintios 12:12 dice Pablo que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una unidad conjunta, formada por muchos y distintos miembros. Por tanto, y podríamos citar muchos ejemplos más, en la Biblia es frecuente que se nos hable de unidades conjuntas. Dios es una unidad conjunta, un único y solo Dios está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la segunda cosa de la que hemos hablado en estudios anteriores es que la salvación es obra del Trino Dios. Decir que la salvación es de Dios es hablar de cada una de las personas divinas que conforman su unidad conjunta. Dice Jonás 2:9 que la salvación es de Jehová. Por tanto, la salvación de Dios es la salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Salmo 89:26, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. En este texto vemos que se dice que el Padre es Salvador, es la salvación. En Juan 4:42 dice, nosotros hemos oído y sabemos que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. En este texto se dice que el Hijo, Jesús, es el Salvador del mundo. Y en Juan 3:5 se dice que respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, en este texto aparece que la salvación es del Espíritu Santo. Él produce el nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede ver y entrar en el reino de Dios. Por tanto, la Biblia afirma que la salvación es de Dios. Y al hacerlo, afirma que la salvación es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ir hablando de esto en los tres cultos que tendremos a partir de hoy en adelante. Es decir, hoy hablaremos de la salvación del Padre y posteriormente hablaremos de la salvación del Hijo y de la salvación del Espíritu Santo. ¿Cuál es el lugar y la obra de Dios el Padre en la salvación? Dice Juan 5:17 que Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este texto nos muestra que la salvación no solo es obra del Hijo, sino también del Padre. Ambos trabajan en la salvación. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el lugar y la obra de Dios el Padre en la salvación? Dios el Padre tuvo un plan de salvación antes de la fundación del mundo. En Mateo 13:34 al 35 se dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El misterio de la salvación, el misterio escondido de la salvación, desde antes de la fundación del mundo, era declarado por Jesús por parábolas, según hemos leído.
En Juan 17, 5 al 6, 9 y 24, dice Jesús: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De nuevo, otro texto en el que se nos muestra que la salvación es un plan de Dios. Un plan, como hemos leído, desde antes de la fundación del mundo. Un plan en el que el Padre da unas personas al Hijo para que las redima, para que las salve. Ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, dice el Hijo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 3, 3 al 4, 6, 9 y 11, dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y aclarar la dispensación del misterio escondido desde los siglos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Según este texto, de nuevo se habla de la salvación como un misterio de Dios, un misterio eterno, un misterio que se originó antes de la fundación del mundo en la mente y propósitos de Dios, y que le fue revelado a Pablo, según nos dice aquí, y que él quiere hacer ahora partícipe a los creyentes, a la iglesia. En ese plan de salvación eterno, de antes de la fundación del mundo, del Padre, él destinó de antemano que el Hijo fuera el Salvador mediante su sacrificio vicario. Antes de la fundación del mundo, el Padre decidió que el Hijo fuera el Salvador. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Cristo es el Salvador desde antes de la fundación del mundo, en los planes del Padre. Es el Salvador que había de redimir con su sangre, que había de comprarnos al precio de su sangre desde antes de la fundación del mundo, según el plan eterno del Padre. En Juan 10, 11, 17 al 18, Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Cristo Jesús, el Mesías, vino al mundo con un mandamiento eterno desde antes de la fundación del mundo, un mandamiento eterno del Padre de dar su vida, por sus ovejas. Esto nos muestra de nuevo ese plan eterno de Dios el Padre, ese plan eterno de salvación. En ese plan, el Padre no solo destinó un Salvador a su Hijo, sino que escogió y predestinó a un pueblo para que fuese salvo por su Hijo. Dice Efesios 1, 3 al 4 y 7 que el Dios y Padre nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios escogió y predestinó a las personas que su Hijo había de redimir en la cruz, a las personas por las que había de morir su Hijo. Dice Jesús en Juan 6, 44 al 45, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Predicamos el Evangelio y decimos, cree en Cristo y serás salvo. Pero según este texto, ninguno puede ir a Jesús. Ninguno puede ir a Jesús creyendo en Él como Salvador, si no le fuere dado del Padre. Si no fuere según el propósito de salvación eterno del Padre, en el que destinó a su Hijo como Salvador y en el que escogió a un pueblo para ser destinatario de esa salvación. En ese plan de salvación, el Padre decidió salvar a lo necio y vil del mundo. El Padre no escogió a la flor innata de la humanidad. Dice Lucas 14, 21, que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dios llamó a su banquete, a su reino, a los pobres de este mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29, mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacte en su presencia. Por tanto, en el plan de salvación de Dios, en el que Él escogió un pueblo, escogió lo vil y despreciado por el mundo, ante los ojos del mundo. En ese plan del Padre, los escogidos son llamados eficazmente a la salvación. Con esto lo que queremos decir es que esas personas escogidas serán salvas, serán eficazmente salvas. Ni un solo escogido se perderá. Las personas que no están en los planes de Dios, las personas que no han sido escogidas por Dios para salvación, por el Padre, estos son los que no se interesarán nunca por el Evangelio, ni responderán a la salvación cuando se predique. Dice Mateo 11, 25 al 27, que respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los que están fuera del plan de Dios, por muy inteligentes que sean ante los ojos de los hombres, por muy sabios que sean ante los ojos de los hombres, no entenderán las cosas de Dios, las cosas de arriba. Cuando las oigan, les parecerá locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice la Biblia. Por el contrario, los escogidos del Padre, cuando sean llamados a la salvación, responderán creyendo en Cristo. Los escogidos siempre responderán creyendo en Cristo. Dice Juan 6:37 que todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y dice Hechos 13:47 al 48, que después de haber estado predicando Pablo el Evangelio de salvación en Cristo, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos estaban escuchando. La mayor parte de ellos rechazaron con rabia, con odio, y se volvieron contra Pablo en más de una ocasión. Pero cuando algún escogido oía, Dios abría el corazón de ese escogido, como hizo con Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y abierto el corazón de la persona, ésta recibía la palabra, la recibía con fe, con arrepentimiento, y respondía al llamado del Evangelio. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice Romanos 8:29 al 30 que la salvación de Dios es un plan eficaz, que se va cumpliendo etapa a etapa, fase a fase. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es todo un proceso. Todo aquel que ha sido conocido, predestinado, será llamado y justificado y un día glorificado. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola 1:2 que los creyentes hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La elección y predestinación implica la obediencia. Elegidos para obedecer, como Lidia. Dios abre el corazón. Dios quebranta el corazón. Como en el caso de Pablo, Dios le quitó las escamas de los ojos para que viera. Dios circuncida el corazón para que la persona oiga la voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga la voz del Espíritu. Cuando un conjunto de personas oye el Evangelio, los que no han sido elegidos lo rechazan. Pero los que han sido elegidos reciben el don del Espíritu para entrar y ver el reino de Dios, para responder al llamado de la predicación y creer en Cristo. En este plan eterno de Dios, el Padre estableció que los que creyesen en su Hijo fuesen hechos hijos suyos. Todo aquel que cree en Jesús es constituido un hijo de Dios. Dice Juan 1:9 y 12 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere a Jesús. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Efesios 1:4 al 5 que el Padre nos escogió en Cristo, como vimos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió y predestinó para ser hijos suyos. Por eso todo aquel que es escogido para creer, es escogido también para ser un hijo de Dios. Y en ese plan del Padre, ese plan eterno de salvación del Padre, no solo hay un Salvador, no solo hay un pueblo escogido para salvación, sino que también hay un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para todos los que eternamente están escritos en el libro de la vida de Dios. Dice Mateo 25:34 que en el juicio final, cuando Dios juzgue a las personas, aquellos que son de Él, aquellos que son sus ovejas, a esas personas se les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Salvador está preparado desde la fundación del mundo.
el pueblo que va a ser objeto de la salvación, el pueblo que va a creer, que se va a arrepentir, que va a ser constituido hijo de Dios, también fue escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. Y el lugar, las moradas eternas, donde van a ir esos creyentes, esos hijos de Dios, esos salvos, esos redimidos, también está preparado desde la fundación del mundo, como dice Mateo 25:34. Dice también Apocalipsis 17:8 que la bestia que has visto y la perdición y los moradores de la tierra que van tras ella, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Por tanto, los que se salvan, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y los que se pierden, según este texto, no están sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. De nuevo, la salvación es un plan eterno del Padre. Y en ese plan eterno del Padre, todo lo que sucede en la salvación, todo lo que hemos visto, en sus detalles más pequeños y en sus detalles más grandes, todo es para la gloria de Dios el Padre. Dice Pablo en Efesios 1:3, 11 al 14, bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todo este plan de Dios es para alabanza de su gloria. Y sigue diciendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice ahora de nuevo, para alabanza de su gloria. Todo lo que hemos recibido de Dios es para la gloria de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Por eso un cristiano vive para darle la gloria a Dios, el Padre. Estimados hermanos, hemos hablado de la salvación de Dios, el Padre. Hemos dicho que en cultos anteriores habíamos hablado de dos cosas importantes sobre la salvación. La primera es que la Biblia habla de un único y solo Dios, compuesto de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un único y solo Dios. Y la segunda cosa de la que hemos hablado es que la salvación es obra del Trino Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hoy hemos hablado del lugar y de la obra de Dios el Padre en la salvación. Hemos dicho que Dios el Padre tuvo un plan de salvación antes de la fundación del mundo, en el que destinó que el Hijo fuera el Salvador mediante su sacrificio vicario. En ese plan, el Padre escogió y predestinó a un pueblo para que su Hijo lo salvase. Un pueblo formado por lo necio y vil del mundo. En ese plan del Padre, los escogidos son llamados indefectiblemente a la salvación mediante la fe en Cristo
para ser constituidos hijos de Dios. En ese plan del Padre hay un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para todos los que eternamente están escritos en el libro de la vida. Y en ese plan eterno, todo cuanto sucede es para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, hermano, qué importante todo lo que hemos visto sobre la salvación del Padre. ¿Has entendido que la salvación es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Has entendido que el lugar y obra del Padre en la salvación es desde antes de la fundación del mundo, dando a su Hijo por un pueblo elegido por gracia, dando a su Hijo por un pueblo que será eficazmente salvo para disfrutar como hijos suyos de su reino, de sus moradas eternas? ¿Has entendido que toda la obra de la salvación debe conducir a la gloria de Dios? Que Dios nos ayude a todos a entender el lugar y obra del Padre en la salvación. Amén. Junto a ti quiero estar, y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador, solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos las gracias, oh Padre, porque entendemos que tú nos has salvado conforme a ese plan eterno, a ese plan trazado antes de la fundación del mundo, en el que destinaste un Salvador, en el que destinaste a tu Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Un plan, Señor, por el cual nos escogiste, a pesar de ser lo vil y despreciado de este mundo. Nos escogiste para ser redimidos, para ser salvos, para creer en tu Hijo, para ser hijos tuyos, para un día gozar de tu reino, de tus moradas eternas.
Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, para vivir dándote a ti toda la gloria y toda la honra. También, Señor, queremos darte las gracias porque has ayudado a nuestro hermano José de Segovia en la operación que tuvo ayer y le has dado una buena operación, le has dado una buena intervención por la cual confiamos en que tú, Señor, le sanarás. Gracias, Señor. Y también por María, que fue operada en este mismo día y que también, Señor, salió todo bien. Gracias también por ello. Y gracias, Señor, por otros que están recuperándose gracias a ti, como Cristina, Señor. Ayúdala, que se consolide esa fractura de vértebra que tiene. Ayúdala a ella y también a su hija Cora. Te suplico también, Señor, que ayudes a Carmen Teresa, que se recupere, Señor, que mejore día a día de su enfermedad. Y por Jeremías, Señor, y por Moisés, y por Toño, y por Águeda, y por la madre de Óscar, la sobrina de Águeda, y por los que son mayores o vulnerables, como Carmen Rosa, como Águeda, como otros. Ayúdales, Señor, a todos. Ayúdales a salir adelante. Te lo suplico, Señor. Y gracias porque confiamos en que en medio de estos tiempos difíciles nos vas a seguir cuidando de esta plaga, de esta pandemia. Protégenos, Señor, del mal, del contagio y de la enfermedad. Ayúdanos, Señor, a todos. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta volvernos a ver de nuevo. Amén.